Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Muy contenta de estar acá. Lo mismo, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos, muy contento. Siempre también entrevisto a muchos autores también de la casa que te publicó de Indómita Luz. Bueno, voy a estar hablando con Alejandra Bruno. Acá muestro su libro, su flamante novela La Fe Secreta. Un libro, la verdad que muy recomendable. Es muy lindo el catálogo que tiene la editorial. De paso, aprovecho para saludarlo como siempre. Ale, pero antes de hablar de tu novela, que trata un tema bastante punzante, picante, contame un poquito acerca de cómo se dieron tus primeros pasos en la lectura. Uy, así de chiquita, Sí, de digamos. chiquita. Mira, eso te lo puedo contestar porque no solo me acuerdo, sino que mi mamá siempre se acuerda de la anécdota. A mí me mandaron a un colegio de monjas y la primera cosa que recuerdo haber leído y que me impresionó muchísimo fue el Génesis de la Biblia. Siendo muy chica, no sé por qué, pues, seguro que un poco influenciada por todo ese ambiente que había en esa escuela, que era muy extraño para mí, con esas monjas vestidas, viste, de negro, pasando por ahí por los lugares, llenas un poco de misterio. Me dio por leer la Biblia casi como primera cosa, y mi vieja siempre cuenta una anécdota que yo tenía un amiguito muy chiquito que venía a casa y yo le explicaba el Génesis a mi amigo por la noche antes de dormir. Y a mí me acuerdo, pensando un poco en cómo se dieron esos primeros encuentros con con la escritura, con la lectura, pienso que siempre lo fantástico anduvo rondando, porque recuerdo que uno de los libros que más leía de chiquita eran fábulas. Me habían regalado dos tomos de fábulas que tenían poco texto y mucho dibujito, cuando apenas podía leer. Y después mis hermanas que leían esas colecciones de Robin Hood, casi el primer libro que leí de esa colección fue Los Hermanos Grimm. Así que todo ese comienzo de la lectura yo lo ligo mucho a lo fantástico, a lo maravilloso, a lo extraño también, que ahora si lo pienso, viste, decís, bueno, el primer contacto con la lectura o con la escritura es algo que nace al principio no había nada y de pronto estuvo el verbo. Entonces digo, bueno, mirá qué loco eso también, cómo se dio. Y después cuando fuiste sumando lecturas, digamos, ¿qué autores te fueron marcando? O libros puntuales. Sí, mira, en mi casa era re raro lo que pasaba a nivel lectura. Mis viejos leían cosas muy eclécticas, no eran grandes lectores, pero yo me acuerdo que leía de su biblioteca, de chica, manoteaba libros, y no eran libros para mi edad, pero no me decían nada. Y uno de los primeros libros que leí, por ejemplo, fue Oliver Twist, que ahora lo pienso, ¿viste? Y es un bodoque, no sé cómo me banqué ese libro de chica, pero me acuerdo que también me impresionó todas esas historias sobre niños ahí medio desahuciados. Y después leía cualquier cosa, por ejemplo, podías encontrar un libro sobre el Triángulo de las Bermudas, un libro sobre, no sé, me acuerdo que estaba El arte de amar, que leía pedacitos. Había un libro, El Trópico de Capricornio, con él de Henry Miller, que no era para nada para mi edad, pero ¿viste? Era algo medio prohibido, o sea que manoteaba de ahí. Y después pasó que una hermana mía, yo tengo dos hermanas más grandes que yo, una hermana tuvo un novio que era muy lector. Yo tenía alrededor ya de 12 años y él tenía por él 17, y fue el que me introdujo a Tolkien, que me agarró una especie no sé, de fascinación con todo ese mundo. Me leí todo, el Silmarillion, el Hobbit, todo lo que encontraba de Tolkien lo leía. Y después me recomendaba cosas refinadas. Por ejemplo, recuerdo que me recomendó eh, este libro de Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes, Sí. ¿no? Se llama el libro. Y que fue un libro que me encantó a pesar de que era bastante chica yo. Y a partir de ahí pasó una cosa muy rara, que es que yo a partir de los 12 me fasciné mucho con la lectura y empecé
sin guía, sin mucho guía, ¿viste cuando un libro te lleva al otro, te lleva al Claro. otro, un autor te lleva... Empecé esa carrera y creo que no paré nunca más. Qué interesante, ¿no? Esto de llegar a Kawabata siendo tan chica. Bueno, un autor impresionante. De hecho, yo hago encuentros de literatura asiática con Miguel Sardeña, así que, bueno, Kawabata es un autor que nos gusta mucho en esas charlas, ¿no? Hemos hablado de uno de los libros. Pero qué bueno, siendo tan chica, ¿no? Llegar a esos libros que tienen una belleza, pero también son complejos. Sí, 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 pero me parece que una cosa muy buena que me pasó, no sé si tan buena, es que no tenía nadie mirando qué era lo que leía. Puede ser malo, pero también tuvo sus ventajas en el sentido de que yo leía sin ningún tipo de prejuicio, no filtraba por esto es para mi edad, esto no es para mi edad. Eh, y eso me permitió como ser muy abierta con un montón de cosas que leía. Ponerle, tuve una hermana en un momento que estudiaba psicología y yo empecé a leer a los 15 años, leía Freud, de pronto leía cosas repavas, ¿no? Pero de pronto leía Freud o me copé leyendo filosofía. Me acuerdo que uno de los primeros libros que fui a comprar fue el Fausto de Goethe, que no sé de dónde saqué, que era un libro que estaba buenísimo para leer o algo, pero fue un libro que fui a la librería a comprarlo, no sé, creo que con 14 años, una cosa así, y que me encantó. Así que bueno, es un poco raro mi derrotero por la lectura. Bueno, y después la escritura, ¿cómo se fue dando? Bueno, justamente cuando empecé a leer mucho, hubo algo un poco trágico en mi vida, que fue un amigo de mi hermana tuvo un accidente muy feo y falleció. No sé qué me pasó ahí, pero yo conecté mucho como con esa muerte y siendo chica, lo primero que escribí, que recuerdo como una especie de intención medio poética, más tarde me di cuenta de que había escrito una elegía. Es como que escribí todo un poema en relación a la muerte de este chico y medio que a partir de ahí, yo no sé si tenía fantasía sobre ser escritora, pero me encontraba leyendo y escribiendo cositas cortitas y, y he escrito, digamos, mucho porque también pasé de muchos medios de expresión, ¿no? Por ejemplo, yo empecé estudiando letras cuando tenía 18 años, pero después no terminé la carrera y empecé a estudiar cine. Y más tarde me especialicé en guión y de ahí pasé a desarrollar videojuegos como diseñadora narrativa. Entonces eran como siempre mundos relacionados con lo narrativo, pero bueno, mundos así como diferentes entre sí. Y, y bueno, y eso me llevó a escribir cosas de muy distinto tipo, guión, poesía, cuentos, no sé, proyectos un poco disparatados, teatrales. Como bueno, tampoco tuve prejuicio, me parece, así como no tuve prejuicio en la lectura, tampoco tuve prejuicio en qué escribir. Y bueno, y hablando ahora puntualmente de La Fe Secreta, la novela que publicaste ahí con Indómita Luz, ¿cómo surge la idea? Bueno, hablas de un tema, decía antes, ¿no? Punzante, picante, muy crudo, que es el tema del suicidio. ¿Qué es lo que te atrajo como tema, ¿no? Para escribir una novela que tenga que ver con el suicidio. Mm, Mira, esa novela, por ejemplo, empezó siendo un guión de cine, que yo escribí casi hasta terminar y luego cajoneé durante un tiempo. Y lo que me decidió escribir eso era como un interés por el tema de la depresión, qué hace una persona cuando pierde, digamos, nada, eso que te mantiene, viste, con una especie de zanahoria enfrente, que vas y seguís, bueno, ¿qué pasa cuando ya no tenés más eso? Y me interesaba, yo no sabía, por ejemplo, cómo iba a terminar el libro, yo no sabía si el personaje se iba a matar o no se iba a matar, y casi que lo escribí como una forma de explorar el tema, de explorar, bueno, preguntas que me hacía, ¿no? Muchas personas se deprimen, pero por ejemplo tienen mucho miedo de matarse porque tienen miedo de quedar mal, o sea, de que te tires de un tren y quedes mutilada, ponele. Como qué hacer con el cuerpo, por ejemplo. Claro.
o cómo comprar un arma si te querés matar. No es tan fácil decir me mato y punto. Y ese tipo de preguntas, o qué le pasa a una persona que quiere matarse, pero también tiene el impulso opuesto de, ¿viste? De que algo te rescate, qué haces con esas dos fuerzas en conflicto, también me generó unas ganas de escribir y de ver qué pasaba con eso. ¿Qué considerás que tenés de la protagonista de Valeria? Bueno, el sheite controlador, desde luego. Valeria es una persona que quiere controlar todo hasta cómo morir. Y esa también racionalidad de quizás no conectar menos con la emoción o encontrarte en un lugar en que siempre fuiste una persona como muy racional y de pronto te encontrás con una emoción fuerte y no la podés manejar, lo siento cercano. Para que no leyó la novela, Valeria es bueno, es una editora, ¿no? Que deja su Sí. trabajo, entra en crisis y hace un viaje al sur para cumplir con el último deseo. ¿Cómo fuiste escribiendo esta road movie, no? Parecería. Mm, Eh, ¿Y hay mm. algún plan de que se transforme en una película? Sí, bueno, eso es re loco, como dio toda una vuelta. Empezó siendo un guión, terminé novelándolo y ahora hay una productora interesada en hacer la película, así que estoy volviendo a escribir el guión de eso. Eh, y bueno, yo tengo una deuda con el cine porque yo estudié cine, dirección de cine, filmé cortos y demás, pero el cine en un momento se volvió muy difícil de hacer, me dediqué a guionar, pero siempre, viste, me picó el bichito de, bueno, ¿qué pasaría si hiciera una película? Y bueno, esta productora es una productora independiente, donde también trabaja un amigo mío como productor, les gustó el libro, y bueno, todo parece indicar que si todo sale bien, digamos, no solo voy a escribir el guión, sino que apunto a dirigirla. Así que estoy en plena escritura del guión. Muy bueno, qué primicia. También o sea, dirigirías la película. No, bueno, Sí, sí, qué sí. lindo, ¿no? Es como también cumplir calculo yo, un sueño, porque también esto que decías, ¿no? En este país es muy difícil también. Sobre todo lo que tiene que ver con el cine, con la tele. Sí, sí, es re difícil, es carísimo, tiene un montón de limitaciones todo el tiempo. De hecho, ahora que estoy adaptando la novela, mira, lo que me pasó fue que yo, al ser guionista de cine y de videojuegos, mi trabajo consiste en escribir para otros todo el tiempo. Y entonces dije, bueno, yo la verdad que estoy cansada, quiero escribir algo, quiero decir lo que quiera, como yo quiera, y por eso escribí esa novela. Pero ahora, claro, cuando tengo que guionarla, tengo que pensar en factores, por ejemplo, de producción. Claro, Entonces yo misma me restrinjo y digo, bueno, hasta acá, esta escena es cara y no cuenta tanto, tengo que claro. hacer todo ese trabajo súper objetivo con mi propia obra. Eh, Esto va a ser difícil, hago todo un trabajo de adaptación ya pensando como si fuera casi en la productora de la película. Pero bueno, para mí es un trabajo súper interesante de hacer. Es interesante también esto que decís, ¿no? Porque una cosa es cuando vos la escribís como novelista, y otra cosa cuando la escribís incluso como guionista, y otra cosa cuando vas a dirigir lo que escribís, ¿no? Porque empezás a tenerte, lamentablemente, no habría que hacer eso, pero cuesta, ¿no? No frenarte en, bueno, no puedo poner esto que después por un tema económico no se puede hacer y bueno, y se complica, ¿no? Eh, ¿con Sí. qué, con qué, digamos, te fuiste encontrando en el desarrollo de la escritura de la novela? Digo, más allá que al principio fue un guión, ¿no? ¿Tuviste, digamos, momentos donde te trabaste un poco y destrabaste con alguna situación en particular? Hiciste taller o corrección con Osvaldo Bossi, ¿no? Sí, bueno, eso fue una cosa que tuve re clara, dije, fue claro que a mí me costaba terminar cosas propias y le dije a Osvaldo, mira, me está costando mucho terminar algo mío, yo quiero que nos encontremos periódicamente y yo te muestre avances de lo que hago. Entonces hice una suerte de clínica con él durante un año, escribí esta novela yendo, creo que cada 15 días a lo de Osvaldo. Osvaldo Bossi, más que nada, se especializa más en poesía, pero también trabaja en narrativa.
pero más que el trabajo también narrativo, lo que tiene Osvaldo es que tiene una mirada muy sensible sobre el material y sobre tu persona también. Así que fue una experiencia muy linda porque a mí me permitió explorar más libremente los temas y hemos tenido desde charlas, recomendaciones que él me daba de ciertos libros o de ciertas cosas para que inspeccionara, hasta conversaciones personales sobre la tristeza, sobre las depresiones, y a mí eso me resultó muy, no sé, me dio como la libertad de realmente expresar todo lo que quería. Me encontré con la primera dificultad de que, claro, había sido un guión y por lo tanto tuve que hacer un trabajo de adaptación en el sentido de que un guión, viste, siempre estás hablando de un personaje en tercera persona, no hay casi voz interior, entonces todo es pura acción. Bueno, tuve que reconvertir eso, pero que también fue un laburo que al principio me acuerdo que no tenía mucha subjetividad del personaje y es una capa que tuve que agregar luego. Y después, bueno, cuando ese año terminó, yo le di el manuscrito a varias personas de confianza, amigues, escritores, y también a personas que no escriben, pero que de pronto tienen una mirada que me interesa mucho. Por ejemplo, la mirada de mi hermana. Yo creo que mi hermana es una gran lectora porque es una lectora que no va a poner tanto el acento en la estructura y demás, pero sí en lo emocional. Entonces, es como que yo elijo quiénes porque Claro. me van a cubrir distintas capas que necesito sondear, y a partir de eso hice una corrección más importante de la novela. Y bueno, y después tuve la suerte de que la mandé al concurso del Fondo Nacional de las Artes y gané el tercer premio con este manuscrito. Bueno, también fuiste finalista con La hija del Delta, ¿no? En premio Clarín. Sí, Premio Clarín. sí. Bueno, que por La ahí, hija del Delta es, sí. no, que por ahí en algún momento ve la luz también. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, La hija del Delta también fue en un momento un guión. Viste, yo tengo unos procesos larguísimos al final, claro. porque son guiones que quedan durante años olvidados y después de pronto los recato. Con La hija del Delta me pasó que se lo di a una productora muy, muy conocida que me dijo, dale, hagámoslo. Bueno, lo voy a contar porque es como una cosa que te pasa una vez en la vida. Se lo di a Lita Stantic, que es como la productora argentina. Y Lita lo leyó primero su asistente, y la asistente le dijo que le gustaba mucho que lo leyera, y Lita me invitó a su oficina y me dijo, quiero hacer la película, y yo casi me muero. Y a la semana se desató la pandemia y todo el cine y la producción de cine quedó interrumpida. La suerte. Y bueno, y yo dije, ok, para no amargarme con esta situación, que ya venía de todas las dificultades de hacer cine, porque es algo que estudié a los 20 años y nunca había podido realizar, dije, bueno, voy a también convertir esta historia en una novela. Me encerré a escribir durante la pandemia, hice la novela en muy poco tiempo, en 6 meses creo que ya tenía escrita la novela. Y bueno, la mandé a Clarín, al premio Clarín, y fue finalista, que para mí fue muy lindo porque se presentaron más de 1000 novelas, y bueno, quedó entre las 10 primeras y fue como, bueno, como una alegría No, dentro de todo no, ese genial, y por ahí panorama. también no es, digamos, para mostrarla después también, ¿no? Ser finalista premio Clarín, pues ojalá que llegue bueno, que puedas encontrar editorial también, ¿no? Pero Ya mientras volviendo, encontré, Mauro, ya ¿encontraste? encontré. Eso es otra primicia. Se va a publicar este año, La Ah, hija bueno. del Delta, por Indómita Luz también, Ah, que excelente. es una editorial que me Excelente. encanta, en la colección que tienen Juan Matio y Marcelo Acevedo, Arqueologías del Sí. Futuro, que es de ciencia ficción, porque Ah, bueno, mi segunda excelente. novela es una distopía, así que entró ahí Así que bueno, estoy Ah, muy buenísimo. Buenísimo. contenta. Y gracias por tantas primicias. Ale, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela de La Fe Secreta? Dale. Estoy hablando con Alejandra Bruno. Vuelvo a mostrar la tapa.
una novela muy recomendable que pueden pedirle ahí a la gente de Indómita Luz, que también les indican ahí los puntos de venta. Ale, cuando quieras. Dale. Le llevó un tiempo salir del bosque y encontrar una senda que la condujo a una terraza desde donde vio levantarse más adelante la cima del Cerro Laya. Doblada por el peso del equipo, se dirigió hacia allí sintiéndose cada vez peor. El cuerpo le ardía de fiebre, tenía la piel sensible y un intenso dolor en los músculos. El terreno liso desembocó en una ladera cubierta de arbustos y árboles bajos. La bordeó y descubrió una huella que subía casi pegada a la cornisa, salvo por algún tramo corto que se internaba en el bosque. Esas excursiones entre los árboles le daban alivio a causa de la sombra, pero al mismo tiempo se sentía helada, y cuando volvía a la huella en los bordes del cerro, iluminados por un sol pleno, el calor la agobiaba hasta hacerla resoplar. Al entrar a otra arboleda se sintió muy débil. Pensó que debía comer aunque le repugnara, y se detuvo a hacerse un té y a masticar un poco de pan, despatarrada contra un tronco caído. La fiebre siempre la había hecho sentirse miserable, como si el mundo se emponzoñara por entero. Y ahora, en medio de ese paraje desierto, con una toalla húmeda en la frente mientras se sonaba la nariz paspada, tuvo la impresión de que nunca había estado tan sola. Se obligó a ponerse de pie para continuar. Una rodilla le falló y tuvo que apoyar las manos en el piso. ¿Qué pasa?, preguntó al aire. Escuchó pasos a su espalda y se dio vuelta asustada. No vio a nadie allí, pero las sombras eran extrañas. Quizás pertenecieran a gente que no se dejaba ver del todo. De las frondas se escurrían susurros, voces distorsionadas. Tuvo miedo y arrastró la mochila hasta que salió al sendero sin dejar de controlar sobre el hombro la entrada al bosque. Se dio cuenta de su rareza y se preguntó si se habría envenenado con el agua del arroyo, las grosellas o alguna espora liberada por un hongo. No era normal. El peso desmesurado de la mochila, las voces y siseos, como si alguien oculto avisara a otro con un chistido que ella estaba ahí y cómo rodearla. ¿Los alemanes la habrían seguido? Paralizada a mitad del camino soleado sobre el borde de la cornisa, no podía dejar de mirar a un lado y a otro. Se acordó del arma y la sacó del estuche. Dio unos pasos con ella para que le diera seguridad, pero enseguida temió encontrarse con un grupo de excursionistas y espantarlos a todos. Así que la guardó en la cintura del pantalón y cubrió la empuñadura con su remera. No son personas, el arma es inútil, dijo algo en ella. ¿Qué son entonces? ¿Demonios? Se acercarían bajo la forma de los alemanes o del hombre de ojos de pájaro, o peor, bajo la forma de los adolescentes con el seminarista a la cabeza. Pronto mostrarían su verdadera esencia y la atormentarían hasta hacerla precipitarse cuesta abajo, como los cerdos de la piara de la Biblia, que eran poseídos súbitamente y caían por el barranco. Esa debía ser la verdadera causa de la desaparición de todas esas chicas. Eran poseídas en un camino solitario y obligadas a matarse. Todas habían estado desesperadas, lo supieran o no. Pensó en Eduardo, pensó en Jorgelina, aunque sabía que no se trataba de ellos, sino de todas las ideas equivocadas que ella había tenido sobre la vida y que la habían llevado hasta ahí. Pero no le pasaba a todo el mundo no entender y tal vez hacer las cosas mal y quedarse a veces sin fe en nada. ¿No era exagerado morir por eso? Como fuera, ya era tarde para ella. Había llegado demasiado lejos. Muy bueno, muy bueno. La fe secreta, Alejandra Bruno. Ale, muchísimas gracias por estar en Entrevías y por esta charla. Bueno, me encantó hablar con vos. Muchas gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Te mando un beso grande. Beso para Chao, vos. chao. Chao.